Bueno, entonces les decía que cualquiera que sea el material con el que nosotros vayamos a hacer el análisis desde nuestro curso, ¿cierto? Y posteriormente el diseño. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Se define por dos condiciones que lo caracterizan. Una que es la resistencia y el otro que es la rigidez. La resistencia, ya dijimos que para acero puede hablarse de el FY, ¿cierto? Puede hablarse del FU, ¿cierto? El esfuerzo último, el esfuerzo de fluencia. Para concreto se puede hablar del F'C, la resistencia máxima al material. Para mampostería puede hablarse del F'M, ¿cierto? Si tengo morteros para guadua, tengo otra resistencia máxima de maderas como tal, ¿cierto? Ya las maderas tienen un trabajo particular. Y en rigidez, básicamente nos interesa para acero, pues el módulo de elasticidad del acero. O para el concreto, el módulo de elasticidad del concreto, ¿sí? O cualquier material en general va a tener un módulo de elasticidad. ¿Por qué hablo de rigidez? Siempre que estemos hablando de rigidez, estamos hablando de desplazamientos. Una estructura rígida en función de qué posibilidad de desplazamiento me permite. Entonces, si hablamos nuevamente aquí de nuestra comparación de acero versus concreto, este módulo de elasticidad del acero, estamos hablando del orden de 200.000 megapascales, ¿cierto? Mientras que en el concreto estamos hablando de ¿cuánto? ¿Tienen presente el valor del módulo de elasticidad del concreto? Hace un rato me dijeron, no, eso depende de la resistencia. Sí, hay unas formulaciones que... Hay fórmulas para calcularlo. Yo Exacto. Órdenes recuerdo de la de magnitud. 4700. Ok, 4.700. Más o menos, ¿cuánto me da ese orden de magnitud? Me estoy conectando. Em, no, es 4700 raíz de la fuerza de la compresión. Ajá. No me acuerdo las tablas. Bueno, si la fuerza de compresión es 21 megapascales, 4.700 por raíz de 21, ¿cuánto me da? 21.538. 21.000, ¿cierto? Si tengo un objeto de 28 megapascales, pues muy seguramente se va a incrementar, ¿cierto? Entonces aquí me voy a generalizar que estamos hablando de un material del orden de 20.000 megapascales, ¿cierto? Entonces, acero 200.000, concreto 20.000, o sea que el acero es mucho, 10 veces, ¿cierto? Haciendo una proporción así muy gruesa, del orden de 10 veces más rígido que el concreto, ¿sí? O sea, tengo mucha ventaja acerísticamente hablando, digámoslo así. 10 veces más rígido y en cuanto a resistencia también es casi 10 veces más resistente, ¿cierto? Pero la razón de que no se use tanto es economía, ¿cierto? Depende, no es tanto economía porque, digamos, si yo tengo una estructura en acero, como es mucho más rígida, es mucho más resistente, mis secciones estructurales van a ser mucho más pequeñas, ¿cierto? Entonces voy a requerir menos material. Aparte, que si mis secciones estructurales son más pequeñas, mi estructura va a ser más liviana. Y si mi estructura va a ser más liviana, pues la cimentación como tal tiene que ser más económica. Entonces, desde ese punto de vista puede que sea más económico el acero. O sea, a mí me encanta el acero, digamos que sí pierdo un poco de objetividad, pero pues obviamente, indudablemente no tengo una estructura completamente de acero, ¿cierto? ¿Por qué? Las cimentaciones tienen que ser en concreto, necesariamente. Aunque hay sistemas de pilotes metálicos, pues generalmente yo tengo que amarrarlos con un sistema de placas, vigas en concreto. Adicionalmente, los sistemas de entrepiso también son en concreto. Entonces, pues siempre voy a tener el concreto que ver. Entonces, aquí no es que yo esté parcializado completamente al acero, sino que son materiales, cada material tiene su uso. Yo generalmente les cuento la historia en algún proyecto en el que participé haciendo consultoría, me pidieron diseñar una estructura metálica para hacer como
¿cómo decirlo? Como un establo elevado, ¿cierto? Queremos sabemos que usted maneja estructura metálica, queremos que haga un establo elevado. Entonces, dije, bueno, no tengo problema por hacerlo. Generar una configuración de pórtico espacial con elementos metálicos, ¿cierto? Pero pensemos también en la funcionalidad de la estructura. Aquí nosotros no tenemos que pensar, bueno, tenemos que pensar como ingenieros, pero no podemos aislarnos del sentido común. Entonces les dije, bueno, la estructura va a ser para almacenamiento, ¿cierto? Para el descanso de unas vacas de ordeño. ¿Que por qué lo quieren hacer elevado? Porque es que abajo quieren utilizar un área para no sé qué proceso de la misma granja que tenían. Bueno, listo, perfecto. Es algo que, digamos, que no me involucra directamente a mí, pero pues yo sí tengo que saber cómo es que está funcionando el proceso. Entonces, no sé si ustedes han pasado por el puente de Gran Estación que conecta los dos centros comerciales. ¿Se han tenido la oportunidad? Sí, 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 señor. claro. Sí, señor. ¿Qué sienten cuando pasan? Aparte de esa emoción de ingenieros. Que se mueven. Se mueve mucho, ¿cierto? ¿Ustedes se sienten inseguros en ese puente? Sí, ¿Sí? Ustedes ven el tamaño de esos elementos estructurales que son unas vigas que pueden tener 50, 60, 70 centímetros de altura. Si ustedes cogen una regla en ese momento, un metro en ese momento, y miden 70 centímetros, eso es un montón de acero. Pero ya ustedes empiezan a entender, pero lo que pasa es que mi acero tiene un módulo de elasticidad altísimo, entonces esos desplazamientos no le hacen nada, siempre van a estar trabajando en el rango elástico, ¿cierto? Pero para el usuario sí llega a ser incómodo sentir esas vibraciones, esos desplazamientos. Ahora vuelvo a mi ejemplo del establo. Piensen en unas vaquitas, en un sistema de acero que me permite ciertos desplazamientos. Piensen que las vacas con su peso y demás empiezan a pasar y hacen vibrar la estructura. Obviamente, las que están acostadas allá sienten las que van subiendo al establo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que muy seguramente, si alguno de ustedes tiene finca, conoce de fincas, pues las vacas se van a estresar. Y si el propósito es tener una granja lechera, la sola concepción de la estructura va a hacer que las vacas se estresen y den menos leche. Entonces, puede que la estructura metálica en ese caso no sea la mejor opción. Mi recomendación desde el punto de vista de consultoría fue decirles, yo les puedo con mucho gusto enseñar la estructura metálica si ustedes quieren, pero mi recomendación es que sea en concreto. ¿Por qué? Porque es una estructura más rígida, muy seguramente no van a ser tan perceptibles las vibraciones y puede que su operación ganadera sea mucho más efectiva. Se acogieron, pasamos el proyecto, no sé qué pasó con ellos, pero digamos que dimos una respuesta muy particular y desde el punto de vista del conocimiento del material, de la respuesta estructural del sistema, dar una asesoría completa a los clientes, que a la larga son los que nos contratan para eso, para darles las mejores soluciones. ¿Sí? Por eso les digo, entonces no me caso con el concreto, no me caso con el acero, sino que es bueno conocer de los dos. ¿Sí? Este curso es de análisis estructural. Ahí no estamos diciendo que es análisis de acero, análisis de concreto, no. Y si bien es cierto que el próximo semestre ustedes como materia obligatoria tienen que tomar, bueno, en 2 semestres, tienen que tomar diseño en concreto, ¿cierto? O también tienen una electiva que se llama diseño en acero. Ustedes pueden diseñar, analizar en este caso estructuras de cualquier material. Y por eso es que yo me remito acá a que la caracterización de esos materiales están en función de resistencia y rigidez. Así se llama mampostería, ¿qué debo yo saber? ¿Cuál es su resistencia máxima y su módulo de elasticidad? Si tengo una madera, ¿cuál es su resistencia máxima y su módulo de elasticidad? ¿Para qué? Para garantizar que las cargas actuantes en los elementos, como dijo el compañero hace un rato, esos axiales, esos cortantes, ¿cierto? Que me resiste mi sección estructural, que también ya hablé por acá, mi sección estructural, las cargas actuantes no superen a las cargas resistentes. ¿Sí? Ese es el propósito como tal del diseño. En diseño ustedes se van a concentrar por las cargas resistentes. Ahorita en análisis nos vamos a concentrar por las cargas actuantes. Como este sistema de cargas externas se convierten en unas acciones internas en la estructura.
Y después vamos a ver que esas acciones internas pueden ser las podemos solucionar con concreto, con acero, ¿cierto? Y con diferentes condiciones de geometría. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Aquí también estamos diciendo que nuestro material se considera que es homogéneo e isotrópico. No sé si el concreto pueda considerarse homogéneo y isotrópico. ¿Por qué digo eso? Porque muy seguramente ustedes tienen una columna, ¿cierto? Y hacen un corte por acá en esta columna y tienen una sección algo así, con unos agregados grandes y con una matriz de arenas, cemento, ¿cierto? De acuerdo a la configuración estructural o más bien a la mezcla con la que se diseñó el concreto. Pero ustedes todos curiosos llegan y hacen otro corte acá, a esta columna, asumiendo que las dimensiones son iguales, ¿cierto? Yo puedo tener esta sección, de pronto un agregado, otro más pequeñito por acá, ¿cierto? Y pues me doy cuenta que estas dos secciones no se parecen en nada. Entonces, en un momento dijimos, aquí estamos haciendo muchas simplificaciones para el análisis. Estamos diciendo que nuestro material es homogéneo, que es isótropo y que tenemos cierta garantía de elasticidad. Esa garantía de elasticidad, pues yo me fui aquí en la curva del acero, ¿no? Esta, toda la parte de la relación elástica. En el concreto, pues no sé qué tanta elasticidad tenga por acá. Ahí en el concreto a mí me preocupa es que la norma nos dice, oiga, trace una línea por acá. ¿Cierto que sí? Eso es lo que me dice la norma. A un porcentaje inicial y al 40% de la carga máxima. Y con base en eso, usted ya proponga un módulo de elasticidad, ¿cierto? Un módulo lineal. Pero pues resulta que el concreto no tiene un módulo lineal como tal, sino que tiene como un módulo tangente. El que nosotros calculamos es un módulo secante. Esto es un módulo tangente. ¿Cierto? Que varía en función del nivel de esfuerzos y deformaciones. Pero en nuestra aproximación que hacemos, suponemos que es lineal. ¿Sí? Eso en cuanto al concreto. Si tuviera unas mismas secciones, pero ahora de acero, ¿cierto? Que sea este mismo corte. ¿Ustedes creen que el acero va a ser un material isótropo? ¿Saben Sí, qué es la señor. isotropía, cierto? Que tiene las ¿No? mismas propiedades en cada dirección que se mida. Exactamente, que tiene las mismas propiedades en cada dirección que se mida. Aquí, obviamente, en el concreto, en este concreto, si yo le aplico un momento así, va a ser diferente en un sentido que en el otro. Bueno, aquí podemos poner otro agregado, ¿sí? Como para que sea más la diferencia, que en un sentido va a tener más rigidez que en el otro. Si aquí yo le aplico el momento, pues es claro que va a tener menor resistencia en un sentido que en otro, por la misma consideración de los agregados que tiene. En el acero se puede presentar esta condición de anisotropía. Si ustedes no entienden algún término, por favor pregunten. No, no debería. ¿Listo? Por eso yo pregunto, ¿saben qué es isotropía, anisotropía, ortotropía eventualmente? ¿Cierto? Entonces ya dijimos que es isotropía. Anisotropía es que lo que está pasando aquí en el concreto, que si reviso en una sección es diferente de lo que pasa en otra sección. En acero
Me dicen no debería. No debería. ¿Qué ocurre en el acero? Que si bien no pasa esto a nivel macro, lo que está pasando en el concreto a nivel macro, ¿cierto? A nivel micro puede llegar a presentarse una configuración, no va a ser tan crítica, ¿cierto? La distribución como tal de metales. Pero me preocupa más el proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque cuando yo fabrico mi estructura metálica, bueno, entre otros, o mi elemento metálico, entre otras formas, generalmente yo tengo son unos moldes, ¿cierto? Y esos moldes pueden tener esta forma. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se vierte aquí una sopa caliente, se vierte una sopa caliente de muchos metales. Una sopa de metales calientes, ¿cierto? Y cuando se enfríe, pues eso queda como una gelatina, ustedes han visto el proceso, queda como una gelatina, y cuando se enfríe, se retiran estos moldes. Y acá me queda sobre una mesa de enfriamiento, que es esta que tengo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que toda esta zona, a ver cómo hacemos de otro color, que toda esta zona que va a estar expuesta se va a enfriar más rápido. Pero esta zona de aquí abajo no va a estar expuesta al ambiente. ¿Sí? Entonces su proceso de enfriamiento va a ser un poco más demorado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como esta parte superior se está enfriando y esta parte de abajo todavía está caliente, pues de aquí para allá se van a presentar unas tensiones internas, ¿cierto? Piensen que aquí está enfriando, entonces donde se enfría se empieza a retraer. Entonces aquí empieza como a jalar, allá. Y acá se empieza a contraer. ¿Sí? Entonces, internamente se producen unos esfuerzos en el elemento. Obviamente nosotros no lo vemos. A nosotros nos parece un material que es completamente isótropo, ¿cierto? Pero puede tener, se llaman unos esfuerzos residuales por fabricación. Entonces, aparentemente, todo está bien, pero esos esfuerzos residuales pueden inducir a que yo tenga unos momentos diferentes si yo lo reviso en este sentido o lo reviso en el sentido contrario. ¿Sí? No es que la variación sea muy alta, no, pero estamos hablando como de qué es lo que puede pasar como tal en el material. Y pues en este material nosotros sí decimos que no tenemos dependencia del tiempo, o sea, que son los materiales que se van a mantener a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, eh, mampostería tiene unas particulares en su diseño, unas particularidades en su diseño. Ustedes saben que vienen de un proceso de cocido de arcilla, ¿cierto? Bueno, si es mampostería de arcilla o si tengo mampostería de concreto, pues tiene sus particularidades ya como el concreto que estamos hablando acá. ¿Sí? Eso en cuanto a materiales. Aquí dijimos que vamos a hablar de materiales, de geometría. Hablemos de condiciones de apoyo. Se me fue mi dibujo. Apoyos. ¿Qué tipos de apoyos tenemos? Empotramiento. Empotramiento.
Voladizo. Este empotramiento lo conocemos como apoyo tercer género, ¿cierto? Volado, bueno, ese volado ya es como una condición de viga, ¿no? Un volado que implica que en un extremo tenga un empotramiento y en el otro tenga un extremo libre. Este empotramiento se representa algo así, ¿no? Puedo tener una articulación, ¿cierto? Que sería el segundo género. Bueno, voy a hacerlo por acá. Y una articulación se puede representar con algo como así, ¿cierto? Así. Bueno, borrémoslo un poquito para no tener una confusión con el patín. ¿Cierto? Y puedo tener un patín o un apoyo deslizante que sería de primer género, ¿cierto? Y ese se puede representar con algo así. Bueno, tiene diferentes representaciones, no nos confundamos. Puede ser algo así, o puede ser algo así, ¿cierto? O puede ser algo así. Regálenme un minutico, chicos. Bueno, ¿qué me interesa ver entonces en estos apoyos? Este apoyo de tercer género, o empecemos por el del primer género. El primer género va a tener una reacción, ¿cierto? Solamente una reacción, que es perpendicular a la forma como esté considerando el apoyo, ¿cierto? Aquí estoy considerando que es una reacción vertical. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos Sí, tres señor. representan exactamente lo mismo. Apoyo de primer género. Apoyo de segundo género, ¿cuántas reacciones tengo? 2. Dos. Una vertical y voy a poner una horizontal. Apoyo de tercer género, ¿cuántas reacciones tengo? Su nombre lo indica, ¿no? Una reacción vertical, voy a ponerlo como vertical, 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 vertical. Una reacción horizontal, ¿cierto? Y adicionalmente voy a tener el momento. ¿De acuerdo? Básico. Ya lo han trabajado siempre así. Listo. Entonces ahora voy a hacer una pequeña variación. ¿Qué pasa si yo dibujo mi apoyo de primer género, lo dibujo así? ¿Qué reacción voy a tener? Ahora sería horizontal. Sería una reacción horizontal. ¿Cierto? No sería el caso, pero pues si dibujo un apoyo así, ¿cómo sería mi reacción? Inclinado. Inclinada, correcto. Perpendicular al... Siempre perpendicular a, al dibujo como lo estoy poniendo yo. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí importante es que digamos
Bueno, yo ahorita retomo eso ya. En mi apoyo de segundo género, ¿qué pasa si yo pongo mi apoyo de esta forma? Me quedo como feito. ¿Qué pasa si yo pongo mi apoyo de esta forma? ¿Cuántas reacciones tengo y cuáles? 2, perpendicular y paralela. 2, perpendicular y paralela. Una horizontal y una vertical. ¿Me va a cambiar? Con respecto a mi otra condición de dibujo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia mi respuesta? No. No, o sea, tengo una fuerza vertical, una reacción vertical que también tengo acá. Tengo una reacción horizontal que también tengo acá. Ojo, es importante, ¿no? Mientras que cuando yo tengo el sistema de apoyo deslizante, esta consideración sí cambia con respecto a esta. Mientras yo aquí tenía un apoyo vertical, una condición de apoyo vertical, de restricción vertical, aquí tengo una condición de apoyo horizontal. Entonces, es importante tener en cuenta. En segundo género no pasa nada, voy a tener una reacción horizontal y vertical. Es indiferente. ¿Y qué pasa si yo tengo el empotramiento así? ¿Tengo alguna modificación? No. Tampoco, ¿cierto? Voy a tener la misma consideración de fuerza de reacción vertical, de reacción horizontal y de momento. ¿Sí? Importante. Vuelvo nuevamente a este apoyo de la parte inferior. Ya sabemos que es inclinado. Alguien nos respondió, ¿cierto? Pero si yo lo trazara en un sistema de coordenadas rectangular, como los otros que estoy manejando acá, yo podría decir que tengo una consideración horizontal y una consideración vertical. ¿Cierto que sí? O sea que esto tendría una horizontal acá y tendría una vertical. Y se me va a convertir ¿en qué tipo de apoyo? ¿Será equivalente a tener un apoyo de segundo género? Sí, Sí, son dos. Pues no tengo dos reacciones, tengo dos componentes de una misma fuerza. ¿Sí? Entonces, ojo. ¿Por qué? Porque yo aquí también podría decir que en mi reacción horizontal y mi reacción vertical de este apoyo, pues esto se me convierte en una reacción así. Yo podría tener un apoyo algo así. Un apoyo, digamos, equivalente. Es para que lo tengamos presente. No va a ser objetivo de este curso malgastarlos a ustedes con este tipo de apoyos. Esto ya se hacen en un poco en niveles un poco más avanzados. Para nosotros ahorita que nos interesen los apoyos en nuestro sistema coordenado, pero sí saber cuándo un apoyo es horizontal, cuándo un apoyo es vertical, qué reacción tiene, ¿cierto? Eso es básico para nuestras condiciones de equilibrio. La sesión pasada dijimos, nosotros en el primer corte nos vamos a enfocar por tener estructuras estáticamente determinadas. Esa es la promesa que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, para conocer la reacción o la solución de las estructuras estáticamente determinadas, necesitamos saber cuáles son nuestras condiciones de apoyo que tengamos. ¿De acuerdo? Importante destacar aquí una cosa más, es que estos apoyos son apoyos de pórticos, bueno, más bien, apoyos en un caso plano de análisis, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque en una estructura espacial puedo tener una condición diferente. Voy a poner el caso particular. Ustedes han visto
supongo que sí, los puentes de Transmilenio. ¿Se los han visto? ¿Han pasado por ellos? Sí, señor. Creo que el que vea en Bogotá y no lo haya hecho, ya es como un pecado capital. Pero más allá de eso, ya desde su punto de vista de ingenieros, ¿ustedes han analizado esos puentes? Son en estructura metálica, tienen un sistema de crucetas por encima, un sistema de crucetas por debajo que forman, tienen una placa de circulación, ¿cierto? Y en su apoyo, ¿cómo son las condiciones de apoyo? Articulado. Tienen articulación, ¿cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Voy a tratar de hacer un dibujito. Entonces, ustedes me dirán qué tanto miento. Si digo que hay como una platina, hay algo así, un elemento con un pasador, ¿cierto que sí? Y esta platina obviamente pues tiene un espesor. Y ahí es donde ustedes me dicen que está articulado, ¿verdad? Voy a hacer un poco más, darle un poco más de volumetría. Y resulta que, bueno, esta platina y tiene por allá otra platina al fondo. Y este pasador cruza hasta allá. Tengo una platina de fondo. No, no me está quedando muy bonito el dibujo, pero la idea es esa. Y eso también se extiende por allá atrás, mi platina. ¿Cierto? Ese es el pasador. Y por acá viene un elemento metálico que se conecta a este pasador. Y ustedes me dicen, es un apoyo articulado. ¿Alguien me dice otra cosa? ¿Algo diferente? ¿Un aporte diferente a las consideraciones del apoyo? Alguien en el chat puso articulación inclinada. Articulación inclinada. Bueno, esto yo lo puedo representar como algo así. No tengo desplazamiento, ¿cierto? O sea, yo puedo tener un apoyo de segundo género, donde tengo un elemento y este elemento puede estar allá o puede estar por acá, ¿cierto? Tiene esta posibilidad de movimiento. ¿Por qué? Porque no es un empotramiento, o sea, no está restringiendo giro, tiene una posibilidad de giro, que un ángulo. Pero ojo, en este sentido, el sentido perpendicular, o sea, yendo hacia el fondo, hacia allá, también tengo la misma posibilidad de giro. Se escucha muy bajo. Perdón, ahí sí. Si va hacia el fondo, ¿tengo la misma posibilidad de giro? No, no, señor. No, ¿cierto? Hacia el fondo, o sea que yo puedo tener un apoyo en este plano, en esta dirección, y otra condición de apoyo en ese sentido perpendicular, ¿cierto? En ese sentido, Y, ¿qué tipo de apoyo tengo? ¿Me permite desplazamiento? En sentido Y, ¿me permite desplazamiento? Sí. No, No me permite desplazamiento. ¿Me permite giro? Como me lo está permitiendo en ta- este sentido. tampoco. No. Tampoco. ¿Qué condición de apoyo me restringe desplazamientos y giros? Creo que esta, ¿cierto? Me restringe desplazamientos y giros. Mi apoyo de tercer género. Entonces, aquí Otra. podemos decir que mientras que en un sentido esté articulado, en sentido perpendicular, ¿cómo lo hacemos? Algo como así. Está empotrado, ¿cierto?
Ojo, estamos hablando de apoyo ya en el espacio. Pero es para que también ampliemos un poco nuestro panorama de decir que no siempre va a ser articulado, o siempre va a ser empotrado, o siempre va a ser un apoyo de primer género, ¿cierto? Yo tengo que hacer como el análisis, como siempre les digo, este curso es de análisis, anótenlo por ahí grande, porque lo primero que van a hacer ustedes es analizar. Cualquier cosa, antes de dar una solución, una respuesta estructural, ustedes tienen que pararse en el análisis y saber qué es lo que están haciendo y cómo es que lo van a plantear. ¿De acuerdo? Entonces, esta articulación que es de nuestro diario vivir, ¿cierto? En tiempos fuera de pandemia, creo yo. Entonces, pues, es una articulación en un sentido, pero en sentido perpendicular. Sencillamente, estas platinas me van a restringir ese giro. Entonces, cuando yo haga mis modelaciones, cuando haga mis análisis, asimismo debo de hacer esas consideraciones, que en un sentido está empotrado y en otro sentido está articulado. De momento no se preocupen, nosotros vamos a hacer manualmente análisis planos, ¿sí? Pero es como para ambientarnos a lo que nos está pasando en las estructuras. ¿Preguntas de los tipos de apoyos? ¿Ya los conocían? ¿Hemos visto algo nuevo? Creo que no, ¿o sí? No, no, señor. ¿No? Bueno. O sea, ustedes sabían todo eso. Pudimos haber empezado con un quiz de nivelación y todos tenían 5. Tal vez no. Tal vez no, porque... Ahora hablemos de tipos de estructuras. Profe, queda Señor, otra vez un minuto. ¿cómo? Queda un minuto otra vez. Y profe, ya se va a acabar Listo, chicos. el Gracias por tiempo. avisarme. Volvámonos a conectar entonces. ¿Listo? Para no dejar el tema ahí iniciado. Gracias por avisarme.